Mi suegra le cree a su hijo infiel de que le robo el dinero, después de que la cuidé cuando estaba enferma como si fuera mi madre. Ahora me llama del hospital cuando sabe la verdad. Tengo 27 años y soy una madre recién divorciada de 2 hijos. Dylan, mi exmarido, tiene 27 años y estuvimos casados durante 5 años hasta que nos divorciamos el año pasado. He pasado por un montón de cosas en estos últimos meses, lidiando con los niños, el divorcio y la situación con mi exsuegra. Estaba tratando de manejarlo lo mejor que podía hasta que mi exsuegra regresó a mi vida hace unos días, disculpándose por todo. Déjame ponerte al día. Dylan y yo nos conocemos desde que éramos niños. Nuestras madres eran mejores amigas, y cuando digo mejores amigas, lo digo en serio. Crecieron juntas, fueron a la escuela juntas e incluso se casaron y tuvieron hijos al mismo tiempo. Era una de esas amistades raras que ocurren una vez en la vida, eran la una para la otra, como se dice hoy en día. Así que era obvio que Dylan y yo también nos hiciéramos muy cercanos. Nuestras madres nos llevaban a jugar juntos, se turnaban para llevarnos y recogernos del colegio y de las prácticas. Mientras crecíamos, era como si tuviéramos 2 madres que nos amaban y cuidaban por igual. Durante nuestra infancia, siempre nos veían juntos. Era como si la gente supiera que terminaríamos juntos, sin mencionar que nuestras madres bromeaban al respecto todo el tiempo. Solían decir que Dylan y yo juntos finalmente las volvería familia. Honestamente, odiaba cuando se burlaban de nosotros, principalmente porque tenía un gran enamoramiento por Dylan, y me avergonzaba cada vez que nos molestaban, especialmente cuando estaba claro que él, a los 8 años, tenía otras prioridades como el baloncesto y los coches y no estaba interesado en mí en lo más mínimo. La pequeña yo de 8 años nunca hubiera creído que nuestros padres tenían razón y que algún día realmente terminaríamos juntos. Mi exsuegra, llamémosla Glenda, de 63 años, era como una segunda madre para mí. Mi mamá trabajaba mucho y llegaba tarde por las noches, así que pasaba la mayor parte de mi tiempo después de la escuela en la casa de Glenda. Ella siempre había querido una hija, pero solo tuvo a Dylan, así que siempre me llamaba la hija que nunca tuvo. Realmente la quería como a una madre, me compraba mis dulces favoritos y cada Navidad estaba segura de que me tejería un nuevo cardigan, así era ella. Las cosas iban genial hasta que mi mamá fue diagnosticada con cáncer cuando yo tenía 14 años. Fue un shock para todos nosotros, y recuerdo que sentí como si mi mundo se derrumbara cuando escuché la noticia por primera vez. No pintaba bien, el cáncer fue diagnosticado en una etapa avanzada y no había mucho que hacer excepto esperar y rezar para que la quimioterapia funcionara. Durante los siguientes 2 años, mi mamá se debilitó frente a mis ojos. Estaba acostumbrada a verla tan enérgica y llena de vida que me dolía verla perder todo eso. Ella iba a todas sus sesiones de quimioterapia y comenzó a perder todo su cabello, perdió mucho peso y se volvió muy frágil. Durante este tiempo, yo estaba hecha un desastre. Estaba tan preocupada por mi mamá y Glenda era la única persona con la que podía hablar, porque sabía que era una de las pocas personas que entendía cómo me sentía. Mi papá apenas tenía tiempo para estar triste, estaba trabajando horas extras para pagar todas las facturas médicas y lo último que quería hacer era poner más presión sobre él. Glenda se encargó de todo. Se convirtió en la cuidadora de mi madre y se aseguró de que no tuviera que preocuparme por nada y pudiera concentrarme en la escuela. Hacía toda la comida, se aseguraba de que mi mamá tomara sus medicinas y se aseguraba de que yo estuviera lo mejor posible, considerando la situación. Después de luchar contra el cáncer como una guerrera durante 2 años, mi madre falleció en paz cuando yo tenía 16 años. Fue uno de los peores días de mi vida. Recuerdo sentir como si nunca más volvería a ser feliz porque había perdido a mi mejor amiga. Mi papá, Glenda y yo pasamos por el duelo juntos. Glenda me ayudó mucho. Recuerdo que durante unas semanas después de que mi mamá falleció, dejé de comer, de bañarme y de ir a la escuela. Glenda me sentó y me dijo que mi mamá nunca querría verme así y que me maldeciría desde el cielo si no hacía nada para animarme. Fue la primera vez que sonreí en meses. En los siguientes años, empecé a pasar mucho tiempo en casa de Glenda todos los días. Ella siempre sabía cómo hacerme sentir mejor y era una de las pocas personas en las que confiaba y a las que quería. Me acerqué aún más a Dylan. Estaba en su fase de chico malo y se juntaba con la gente equivocada, pero de alguna manera esto lo hacía aún más atractivo para mí. Culpo a las hormonas adolescentes. Él también empezó a interesarse por mí y yo me sentí muy halagada. Empezamos a pasar tiempo juntos y quedó claro que estábamos desarrollando sentimientos el uno por el otro. Pero incluso en aquel entonces, parecía que yo lo quería más de lo que él me quería a mí. Estábamos juntos todo el tiempo en privado, pero en público él actuaba bastante indiferente hacia mí. No me importaba demasiado porque él seguía diciéndome cuánto me amaba y que planeaba casarse conmigo cuando fuéramos mayores. Consejo para chicas, este tipo de comportamiento es una gran señal de alerta. Un hombre que realmente te ama nunca se avergonzaría de mostrarte públicamente. Aprendí esto de la manera más difícil. A veces me sentía mal cuando Dylan me ignoraba.
Sentía que no era lo suficientemente digna para que él me aceptara completamente. Basé mi autoestima en si a él le gustaba o no. Nuevamente, este es un pensamiento muy perjudicial. Nunca bases tu autoestima en la opinión de nadie más que en la tuya propia. Empezamos a salir en secreto durante 2 años completos y hubo muchas veces que solo quería que todos supieran que estábamos juntos. A veces Dylan coqueteaba con otras chicas justo delante de mí, y cuando me enojaba por eso, me decía que estaba exagerando y que solo estaba tratando de mantener su imagen. Ahora, al mirar hacia atrás su comportamiento, es triste pensar lo poco que pensaba en mí misma. Todavía estaba en un estado emocionalmente vulnerable y necesitaba consuelo, que él proporcionaba. Ignoré todas sus señales de alerta y dejé que me pisoteara solo porque no quería dejarlo ir. Por los momentos en los que me hizo sentir bien, era tan ingenua. Debería haber sabido mejor. Cuando teníamos 19 años, finalmente había tenido suficiente de ser marginada y prácticamente le rogué que saliera públicamente con nuestra relación. Después de mucho tiempo, finalmente accedió. Glenda fue la más feliz cuando se enteró. Me abrazó y dijo que siempre supo que terminaríamos juntos porque era el destino. Glenda sabía que su hijo no era exactamente el mejor y se juntaba con la gente equivocada, y en lo más profundo, sentía que estar en una relación con él ayudaría a cambiarlo. Honestamente, sentía lo mismo. Creía sinceramente que podía cambiar positivamente a Dylan y hacerlo una mejor persona. Dylan siguió bebiendo, dejó la escuela secundaria y nunca pudo conservar un trabajo por más de unos meses. Pasaba la mayor parte de su tiempo con sus malas influencias. Como lo conocía desde hacía tanto tiempo, creía que aún podía enderezar su vida y sentía que estar en una relación seria conmigo lo ayudaría a ponerse las pilas. No hace falta decir que estaba muy equivocada. No importaba cuánto intentara ayudar a Dylan, él siempre volvía a sus viejos hábitos. Constantemente le conseguía entrevistas de trabajo a las que no asistía. Lo inscribí en cursos para que pudiera adquirir más habilidades, pero nunca se presentaba. Lo mandé a terapia para ayudarlo a ponerse sobrio, pero nada funcionaba. Mientras tanto, yo estaba en la universidad y trabajaba turnos dobles para ganar dinero y mantenernos a ambos. Glenda estaba constantemente estresada por Dylan y sus travesuras, se preocupaba tanto por nuestro futuro que en un momento incluso tuvo miedo de que él hiciera algo contra sí mismo. Pasó otro año y Dylan empeoraba cada vez más. Empecé a considerar poner fin a las cosas cuando nuestras vidas cambiaron por completo. Glenda sufrió un ataque al corazón. Recibí una llamada en medio de la noche y corrimos al hospital. Por la gracia de Dios, estaba estable y solo tuvo que ser internada por unos días. Le hicieron más pruebas y descubrieron que sufría de enfermedad coronaria y tenía una presión arterial muy alta. Además, también tenía arritmia, que si no se controlaba, podía ser fatal. Los médicos dijeron que tenía suerte de estar viva. Agradecí al Señor que ella estuviera bien, pero aún así me sorprendió saber que estaba tan enferma todo este tiempo. El médico la puso en una dieta estricta, tenía que hacer una cierta cantidad de ejercicio físico diario y tomar una gran cantidad de medicamentos. Lo principal que nos dijo el médico fue que su corazón era extremadamente frágil, y que no debía estar bajo ningún tipo de estrés porque eso podría desencadenar otra arritmia, y esta vez no sería tan afortunada. Estaba simplemente agradecida de que ella estuviera viva. También fui yo quien tuvo que pagar todos los gastos hospitalarios porque Dylan no tenía nada. No me importó porque haría cualquier cosa por ella. Después de llevarla de vuelta a casa, noté un cambio drástico en Dylan. Creo que toda esta situación fue un despertar para él. Pude ver que estaba completamente sacudido por la idea de perder a su mamá, y que se convirtió en una persona completamente diferente. Comenzó a ayudar a su mamá todos los días, consiguió un trabajo real y comenzó a pagar su parte del alquiler y las cuentas. Su actitud hacia mí también cambió. Por primera vez, realmente me apreciaba, me llevaba a citas y me llenaba de amor. Esta había sido una experiencia desgarradora para todos nosotros, pero el hecho de que Dylan hubiera cambiado para bien fue lo mejor que salió de todo esto. En los meses siguientes, Dylan y yo cuidamos bien a Glenda. Nos aseguramos de que siguiera su rutina y la llevamos a controles para asegurarnos de que todo estuviera bien. Estaba muy feliz de ver lo involucrado que estaba Dylan. Me sentía aún más atraída hacia él. Cuando teníamos 21 años, Dylan me propuso matrimonio. Dije que sí, y un año después nos casamos. Glenda estaba emocionada. Todavía recuerdo el discurso que dio en la boda. Dijo que siempre me había considerado como una hija y que ahora que estaba casada con Dylan, era oficial y no podía estar más feliz. Dijo que lo único que deseaba era que mi mamá pudiera ver esto porque habría sido más feliz que nunca. Me gradué ese mismo año y logré conseguir un trabajo bastante bien remunerado en una empresa. Estaba bastante lejos del apartamento que compartía con Dylan, que estaba más cerca de Glenda. Sin embargo, el viaje se estaba volviendo demasiado tedioso para mí, y aunque no quería alejarme demasiado de ella, decidimos que era mejor conseguir un apartamento más cerca de mi trabajo.
Glenda estuvo de acuerdo, así que nos mudamos al año siguiente. Seguía sintiéndome inquieta estando lejos de Glenda, así que decidí tener una cuidadora con ella todo el tiempo. Era costoso, pero me daba tranquilidad. Nuestro primer año de matrimonio fue una felicidad completa. Amaba esta nueva y mejorada versión de Dylan. Él ayudaba con todas las cuentas, aunque ganaba significativamente menos que yo. Hacía los quehaceres domésticos y era de gran ayuda. El hecho de que fuera más romántico que nunca era la guinda del pastel. Dentro del año, quedé embarazada. Fue un poco inesperado porque todavía era temprano en nuestro matrimonio, pero me sentía lo suficientemente segura como para traer un bebé a este mundo. Glenda estaba emocionada por convertirse en abuela. Di a luz a mi primera hija, Mary, y comenzamos a adaptarnos a la paternidad. Ser padre no es tarea fácil, es un compromiso de por vida, y el comienzo definitivamente es duro. Me conecté inmediatamente con mi hija y no me importaban las noches sin dormir ni los pañales sucios. Disfrutaba cada aspecto de ello. Dylan, por otro lado, no se adaptó tan bien. Después del nacimiento de nuestra hija, apenas ayudaba a cuidarla. Yo era quien hacía todo. Cuando lo confronté al respecto, dijo que le daba miedo sostenerla y que esto no era lo que había firmado. Dijo que no tenía idea de que los bebés eran tanto trabajo. Me sorprendió, él estaba siendo tan inmaduro, y yo ya estaba lidiando con mucho. Su falta de participación en el cuidado de Mary llevó a grandes peleas. En un momento decidí que no tenía sentido discutir y cuidé de ella completamente sola. Para empeorar las cosas, Dylan fue despedido de su trabajo. En lugar de buscar uno nuevo, volvió a sus viejas costumbres y comenzó a quedarse en casa. Esta vez dejó de hacer los quehaceres e ignoró por completo a Mary. Tuve que regresar al trabajo antes de lo previsto de mi licencia de maternidad porque necesitábamos el dinero desesperadamente. Dylan no quería cuidar a Mary, así que tuve que contratar a una niñera, a pesar de que él estaba en casa. Esto fue un gasto adicional que no podíamos permitir, pero no había otra opción. Consideré pedirle ayuda a Glenda para cuidar al bebé, pero ella ya estaba débil y no quería ponerla bajo más estrés. Dylan volvió a beber, regresaba a casa completamente ebrio e incoherente. Una vez más, intenté enviarlo a reuniones de alcohólicos anónimos, terapia, todo, pero nada parecía funcionar. No conseguía trabajo, y mi paciencia se agotaba. El golpe más duro llegó cuando descubrí que estaba embarazada nuevamente. No planeamos esto, y no había forma de que pudiéramos permitirnos otro bebé. Yo era la única que trabajaba, y apenas nos las arreglábamos. Tengan en cuenta que pagaba por la niñera, la cuidadora de Glenda y la terapia de Dylan, además de las cuentas y el alquiler. Me estaba agotando mientras Dylan no hacía ningún esfuerzo por cambiar. Había grandes grietas en nuestro matrimonio ahora, y me arrepentía de haberme casado con él. Hubo muchas veces en las que consideré contarle todo a Glenda. Siempre me había dado los mejores consejos. Sabía que el médico había dicho que no debía estar bajo estrés, y estos problemas la estresarían más allá de cualquier cosa, así que mantuve la boca cerrada. Cuando ella llamaba, actuaba como si todo estuviera bien. Incluso Dylan tenía el sentido de no estresarla, así que se comportaba de la misma manera. Sin embargo, era inmaduro y no estaba listo para asumir la responsabilidad que conllevaba el matrimonio y la paternidad. Con otro bebé en camino, Dylan empeoró. Dijo que todo esto había sido un gran error y me dijo que me deshiciera del bebé. Me quedé horrorizada solo con escucharlo sugerir eso. Sí, iba a ser difícil criar a 2 hijos, pero las cosas serían mucho más fáciles si él tomara la iniciativa y consiguiera un trabajo. Discutíamos todo el tiempo, él no volvía a casa la mayoría de los días y el ambiente en casa era terrible. Estaba empezando a afectar a Mary. Llegué a mi límite cuando lo atrapé teniendo una aventura con nuestra niñera. No me sorprendió ni me dolió. Ya no lo amaba, y él tampoco a mí. Sabía que la única razón por la que estaba conmigo era porque yo le proporcionaba un techo y pagaba todas sus cuentas. Él me necesitaba, yo no lo necesitaba a él. De hecho, mi vida sería más fácil sin que él se aprovechara de mí. No parecía en absoluto culpable de estar engañándome. Honestamente, era una excusa patética de hombre, y desearía haberlo dejado hace mucho tiempo. Era repugnante en todos los aspectos. Decidí separarme de él. Protestó, diciendo que me necesitaba cuando en realidad solo necesitaba mi dinero. Pero esta vez, ya había tenido suficiente. Ya no sentía nada por él, para mí, era el mayor arrepentimiento de mi vida. Después de un tiempo, abandonó la actuación y me dijo que la única razón por la que se casó conmigo fue porque era una opción segura que su madre aprobaba. Se casó conmigo para que su mamá lo dejara en paz de una vez por todas. Supongo que estaba tratando de herirme, pero sinceramente, no me importaba. Estaba tan harta de él que me sentí aliviada cuando se fue con la niñera. Después de dar a luz a mi hija menor, comenzamos los trámites de divorcio.
Dylan no quería la custodia de los dos niños, lo cual fue bueno porque de todos modos no era capaz de cuidarlos. Se llevó una sorpresa desagradable cuando se enteró de que todavía tendría que pagar la pensión alimenticia por ambos. Honestamente, yo podría arreglármelas perfectamente sin él, pero sería una tonta si dijera que no al dinero extra. El divorcio se finalizó y comenzamos a vivir separados. Por otro lado, Glenda no tenía idea de que su condición estaba empeorando a pesar de todas las precauciones que tomamos. Recientemente, había tenido una angioplastía y estaba recuperándose. Dylan y yo decidimos no contarle sobre el divorcio hasta estar seguros de que podría manejarlo. Lejos de Dylan, mi vida era mucho más fácil. Pude conseguir una niñera para ambos niños, y después de mi licencia de maternidad, volví al trabajo para ganar más dinero. Empecé a darme cuenta de que Dylan era simplemente un peso adicional que me estaba arrastrando hacia abajo. Sin él, pude no solo ahorrar dinero, sino que recuperé mi cordura mental. Mis hijos y yo estábamos prosperando. Mientras tanto, supe que Dylan todavía no tenía trabajo y estaba al borde de romper con su novia. A duras penas podía cumplir con los pagos de la pensión alimenticia, pero ya no era mi problema. De alguna manera logré convencer a Glenda de que todo estaba bien porque ella aún no estaba bien, y ella lo creyó. Unos meses después, recibí una llamada del banco diciendo que había aumentado la frecuencia de retiros de la cuenta de Glenda. Yo solía depositar cierta cantidad de dinero en su cuenta cada mes, y ella también tenía algo de dinero suyo en ella, y ella apenas hacía retiros, mucho menos múltiples veces a la semana durante meses. Ella tenía todos sus ahorros de toda la vida allí, y sabía que me habría dicho si hubiera habido un gasto inesperado. Visité el banco, y me dijeron que el dinero había sido retirado y depositado en la cuenta de Dylan. Estaba furiosa. Este hombre patético estaba robando a su propia madre. Glenda no tenía idea de que su dinero estaba siendo retirado. Solicité al banco bloquear la cuenta de Glenda y evitar más retiros a menos que ella misma lo hiciera, y fui directo a su casa. Cuando lo enfrenté, él dijo que me ocupara de mis asuntos porque era el dinero de su madre y podía hacer lo que quisiera con él. Le dije que yo era quien depositaba dinero en su cuenta y que él no tenía derecho a usar su dinero, especialmente sin su conocimiento. Él comenzó a ponerse agresivo y a llamarme todo tipo de nombres. Le dije que bloqueé la cuenta y que no habría forma de que pudiera acceder a ella más. Le dije que consiguiera un trabajo y que gastara su propio dinero en su novia. Apenas una semana después, recibí la peor llamada de mi vida. Era de Glenda. Nunca la había escuchado sonar tan triste antes. Permíteme resumirlo rápidamente. Dylan estaba furioso conmigo por bloquearlo de la cuenta de Glenda. Rompió su promesa de no involucrarla en nuestros asuntos y jugó la carta de la víctima. Se reunió con Glenda y le llenó la cabeza de todo tipo de mentiras. Le dijo que yo lo obligué a tener hijos y usé todos sus ahorros. También dijo que yo constantemente lo engañaba y abusaba de él. Cuando sugirió separarse, yo lo amenacé diciendo que le daría un ataque al corazón a Glenda, inventando todo tipo de mentiras sobre él, acabándola de una vez por todas. Por miedo a la vida de su madre, Dylan decidió seguir en este matrimonio sin amor. No podía creer que él hubiera llegado a este nivel. Invirtió las cartas y se victimizó a sí mismo. Además, le dijo a Glenda que yo era quien había estado robando de su cuenta cada mes e incluso llamó al banco para confirmar los retiros. También afirmó que yo le había quitado a sus hijos incluso después de que me rogara compartir la custodia con él. Sí, él es el verdadero sinvergüenza. Él fue y le dijo todas estas mentiras a Glenda, y ella le creyó. Ella me llamó para decirme que no tenía idea de que yo fuera una persona tan vil y que estaba avergonzada de haberme considerado alguna vez como una hija. Lo que más me dolió fue cuando dijo que mi madre estaría muy decepcionada de mí si estuviera viva. También dijo que yo era una esposa tan patética, que no era de extrañar porque Dylan decidió tener una aventura y dejarme. Dijo que lo apoyaba y que yo me lo merecía. Por último, dijo que no quería ver mi cara nunca más y colgó. Quería tanto decirle la verdad a Glenda, pero sabía que ella no podría soportarlo. Todo este lío ya fue un gran shock para ella, y estaba muy débil. Sabía que si se estresaba más, literalmente podría morir. Además, en este punto, no sé si me iba a creer. Ya que aunque de un lado estaba yo, del otro estaba su hijo. Me quedé callada, no dije una palabra. No importaba si ella pensaba que yo era una villana. Si ser una mala persona la mantenía con vida, entonces así fuera. Amaba demasiado a Glenda como para tener su muerte en mis manos, así que me callé y acepté todo lo que dijo. Dylan y yo tuvimos una gran discusión al respecto, y al final, elegí mi paz. Pensé que no tenía sentido discutir con un idiota como él porque solo conducía a más problemas. Aunque me dolió no hablar más con Glenda, comencé a seguir adelante con mi vida y a concentrarme en mi trabajo y mis hijos. Pasaron alrededor de 9 meses sin tener contacto con Glenda hasta la semana pasada. Recibí una llamada del hospital diciendo que Glenda había sufrido un derrame cerebral y que quería hablar conmigo urgentemente.
Corrí al hospital. Glenda lucía muy débil. El médico dijo que este derrame cerebral podría haber sido fatal, pero afortunadamente, su cuidadora la llevó temprano. Glenda me miró con lágrimas en los ojos, y en ese momento supe que ella sabía la verdad. Me pidió disculpas, y le resultaba difícil hablar con todos los tubos. Dijo que lo sentía por haber confiado en Dylan sobre mí. Aparentemente, en los últimos meses, Dylan había tomado y gastado todos los ahorros de Glenda. Ni siquiera tenía suficiente dinero para pagar su estadía en el hospital. Cuando descubrió que estaban retirando su dinero, confrontó a Dylan y le exigió una explicación. Él negó todas las acusaciones y me culpó a mí, pero ella no le creyó. Finalmente, él admitió todo. Le dijo que había mentido sobre mí y que había gastado todo su dinero. Glenda dijo que después de escuchar todo eso, se sintió muy incómoda y quiso correr a encontrarme, pero se desmayó y la llevaron al hospital. En cuanto recuperó la conciencia, me llamó para disculparse. No podía creer lo patético que era Dylan. Le dije a Glenda que no necesitaba disculparse. La única razón por la que oculté la verdad fue para protegerla. Ella dijo que no merecía mi bondad y que debería haberse dado cuenta de que Dylan era el problema en nuestro matrimonio desde el principio. Le prometí que no tenía que preocuparse por nada y que estaría a su lado pase lo que pase. Actualmente, está en la UCI. Está mejorando, pero no sabemos qué depara el futuro. Dylan está demasiado avergonzado como para visitarla. La visito todos los días, y apenas puedo pagar las cuentas. ¿Estoy siendo estúpida al hacer esto? ¿Debería llevarla a casa y dejarla pasar sus últimos días en paz? Además, ¿cómo debería enfrentar a Dylan? Estoy muy estresada y solo necesito un descanso. Actualización 1. Hola a todos. Wow, muchos de ustedes me están llamando de todo aquí. Sí, fui estúpida por no dejar a Dylan antes. ¿Creen que no lo sé? Están siendo innecesariamente groseros por las cosas equivocadas. Literalmente Dylan hizo que su madre sufriera un derrame cerebral, y ustedes simplemente pasan por alto eso y me culpan por cosas sin sentido. Por favor, paren. Ya tengo demasiado en mi plato. También recibí muchos comentarios de apoyo, muchas gracias, no tienen idea de lo que significa para mí. Pasando a la actualización. Han pasado casi un mes desde mi última publicación. Glenda todavía se está aferrando a la vida, pero parece que su corazón está a punto de fallar. Su presión arterial sigue alta y la están monitoreando constantemente. Dylan finalmente recapacitó y se disculpó por todo. No es que eso vaya a marcar mucha diferencia, él ya arruinó nuestras vidas. No puedo ni siquiera verlo. Le dejé muy claro que si no devuelve todo el dinero que había tomado de la cuenta de Glenda, contactaría a la policía, y entonces estaría en aún más problemas. Dylan ya tiene varios delitos graves, así que sé que lo último que quiere es involucrar a la policía. Prometió ayudar a pagar las facturas médicas y hasta ahora ha estado contribuyendo con todo, que es lo mínimo que puede hacer. Glenda se niega a verlo, dice que incluso el solo pensar en él le sube la presión arterial. Glenda está pasando por mucho, pero sigo mostrando una fachada valiente. Ayer pude llevar a los niños a verla, y aunque fue por poco tiempo, ella se iluminó completamente. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero no parece prometedor. Seguimos esperando y rezando, y apreciaría que ustedes también lo hicieran. Actualización 2. Muchas gracias por todos sus buenos deseos y oraciones. Glenda ha mejorado bastante y finalmente ha salido de la UCI, lo cual es una excelente noticia para todos nosotros. Los médicos dicen que está lo suficientemente estable como para salir del hospital. Todas nuestras oraciones han funcionado, la darán de alta la próxima semana. Aún corre un riesgo alto y no tiene mucho tiempo, pero está recuperando fuerzas y quiere estar en casa con sus nietos cuando llegue su momento, no conectada a tubos y máquinas. Sorprendentemente, Dylan ha logrado devolver todo el dinero que había tomado. No sé cuánto durará este acto esta vez, porque lo mismo sucedió la última vez y todos sabemos cómo terminó eso. De todos modos, Glenda y él aún no se hablan. No creo que ella alguna vez lo perdone. Finalmente, siento que Dylan se siente culpable por lo que ha hecho, pero honestamente, ya no le doy el beneficio de la duda. Simplemente, está enfrentando las consecuencias de sus propios actos. En fin, los mantendré informados. Actualización 3. Chicos, siento haber tardado tanto desde mi última actualización. He visto muchos comentarios preguntando cómo está Glenda y si todo está bien, ya que no he estado activa aquí. Glenda está bien, no ha fallecido. Vi muchos comentarios diciendo que había fallecido, pero no, sigue muy viva. También vi muchos comentarios pidiéndome que abriera una campaña para donaciones para su tratamiento. Agradezco el gesto, pero no aceptaré donaciones para Glenda. Afortunadamente, tengo suficiente para cubrir todas sus cuentas. De todos modos, gracias por ser tan amables y solidarios. Como dije, Glenda está bien.
Fue dada de alta hace unos meses y ahora vive conmigo y los niños en nuestro apartamento. He contratado a una enfermera a tiempo completo para que la vigile cuando no estoy en casa. La enfermera también ayuda con los niños, lo cual es fantástico. Glenda ha estado mejorando día a día. No sé qué es, tal vez sea el hecho de que está con sus nietos, pero sea lo que sea, estoy muy feliz de que esté bien. Incluso está caminando y jugando con las niñas. Me emociono cada vez que las veo juntas, y solo quiero congelar el momento para siempre. Honestamente, es un milagro que aún la tengamos con nosotros. Los médicos nos dijeron que había una pequeña posibilidad de que incluso se recupere, pero aquí está, aún prosperando. Hemos sido inseparables desde su alta, y es como si estuviera recuperando el tiempo perdido. Estoy muy feliz de tenerla aquí. La semana pasada, me dijo que debería haber sabido que la estaba protegiendo todo este tiempo, porque eso es exactamente lo que mi mamá habría hecho también. Casi lloré a mares. En cuanto a Dylan, nos visita ocasionalmente, pero a ninguno de nosotros nos importa. Está tratando de ver a las niñas, pero en cuanto empiece a comportarse mal, no volverá a tener contacto con ellas. No puedo dejar que pasen por el trauma por el que he pasado yo. Dylan y yo no estamos en buenos términos, pero si tiene la intención de esforzarse por ser un buen padre, no soy nadie para impedírselo. Por ahora, todo parece estar bien y estamos tomando cada día con calma. Agradecería que siguieran manteniendo a Glenda en sus oraciones. Actualización 4. Ya han pasado 3 semanas desde la última actualización, y Glenda sigue aferrándose a la vida. Igual, de eso no se trata la actualización, por suerte. Se trata de Dylan, porque si bien a mí también me parecía extraño que haya conseguido dinero de la nada, tampoco es que estaba en términos de preguntar. Lo cierto es que sí se lo contó a Glenda, en una de sus visitas, ya que ahora han hecho las paces. Básicamente, le pidió dinero a personas. Sospecho que no son las personas a las que deberías pedirle dinero, pero no le ha contado a Glenda de quién tomó el dinero, así que es lo más probable. Si fuera un amigo, su novia o el banco, lo habría dicho. Especialmente porque Glenda le preguntó, pero según ella, dijo que esquivó la pregunta. Pero está bien que no lo haga, no creo que Glenda pueda soportar saber eso de Dylan. Ya la envió al hospital una vez, una segunda podría ser fatal en su estado. Dejando eso de lado, todo está tranquilo, y espero que continúe así.